Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo la comparativa lado a lado entre los Smart TVs 4K de Samsung, el AU8000 a la izquierda de 60 pulgadas y el AU9000 a la derecha de 65 pulgadas. Lo primero que deben saber es que hasta donde sé o hasta donde he averiguado, ambos en todos sus tamaños tienen paneles VGA. Los dos tienen la tecnología Dynamic Crystal Color propio de esta marca. Los dos tienen la misma tecnología de atenuación que es conocida como atenuación Ultra HD o Ultra HD Dimming. Los dos televisores tienen el diseño Air Slim que los hace ultra delgados, por lo menos muy delgados en comparación a televisores de otras marcas de esta misma gama. Yo al AU8000 lo considero el gama media de la gama baja y al AU9000 el gama alta de la gama baja para este año 2021 de esta marca coreana Samsung. En cuanto a precios, por lo menos aquí en Colombia, el AU8000 de 60 pulgadas cuesta más o menos 2.500.000 o $680 y el AU9000 yo lo conseguí hace varias semanas en 3.500.000 pesos o $930. Sus precios han estado variando las últimas semanas, por lo menos aquí en Colombia, dependiendo de cada tienda. A veces suben y a veces bajan. Bueno, primero que todo aquí pueden corroborar que se trata de los televisores mencionados, AU8000 de 60 pulgadas a la izquierda y AU9000 de 65 pulgadas a la derecha. Y estas las últimas versiones de software disponibles para ambos televisores, por lo menos hasta la fecha, la 1506. Antes de continuar, les invito para que por favor se suscriban a mi canal si aún no lo hacen y que adquieran una membresía si les queda fácil. Además, se activen la campanita de notificaciones. Con todo esto me ayudarán a seguir creciendo mi canal. Quiero además agradecer a los dueños del almacén Importaciones Cristian Mateo, ubicado en el Centro Comercial San Andresito Viejo, aquí en la ciudad de Cali. Ellos cuentan con la opción de crédito inmediato solamente con la cédula, lo cual es genial para que puedan adquirir de forma fácil y rápida un buen televisor 4K de marcas como LG, Samsung, Caley, entre otras. A quienes estén interesados, en la descripción del video podrán encontrar más datos de contacto. Listo, retomando esta comparativa, empezando por el diseño de los controles remotos o One Remotes, la principal diferencia es que el del AU9000 de la derecha cuenta con este botón que es para acceder de forma directa a la función de Multiview. En el caso del control del AU8000, ese no cuenta con la función de Multiview, por ende no tiene esta tecla. El diseño en cuanto a tamaño es el mismo en los dos, pequeñitos, ergonómicos, los dos tienen micrófono, los dos utilizan baterías desechables y los controles que utilizan panel solar también les sirven a esos televisores. El diseño del sistema operativo es el mismo de este menú principal. El sistema operativo es Tizen, propio de esta marca. La fluidez es buena en ambos televisores, es prácticamente igual, pero a la hora de abrir aplicaciones, incluyendo la tienda de aplicaciones, es un poco más rápida en el AU9000 de la derecha. El espacio de almacenamiento en ambos televisores es el mismo de 3,85 GB, más que suficiente para casi cualquier persona. Los dos televisores soportan las mismas aplicaciones. Entre las más populares se encuentran Disney Plus, Amazon Prime, HBO Max, DirecTV Go, YouTube, Netflix, Apple TV, entre muchísimas otras. Y estas podrían variar de acuerdo a cada país y región. La funcionalidad conocida como Screen Mirroring o compartir pantalla en los dos televisores es posible tanto con dispositivos Android como también con dispositivos Apple, ya que ambos cuentan con la opción de AirPlay. Sin embargo, el AU9000 de la derecha soporta además esta función conocida como Multiview, mientras que el AU8000 de la izquierda no la soporta. En el AU9000 podemos, por ejemplo, ver la aplicación YouTube del televisor o algo conectado a alguna entrada HDMI y al mismo tiempo compartir la pantalla de nuestro teléfono celular. O en lugar de nuestro teléfono celular podemos conectar a una entrada USB una cámara web. En este caso solamente algunas Logitech son compatibles hasta la fecha. En cuanto a los navegadores de internet, la navegación o la experiencia de navegación es igual prácticamente en ambos. Tengan en cuenta que la búsqueda por medio de comandos de voz es posible en los dos televisores, pero en español en algunos países no sé por qué todavía no está disponible. Ni siquiera en los modelos del año pasado, 2020, está disponible aún con sus navegadores de internet.
En los dos se puede reproducir contenido multimedia a través de páginas de anime, películas para adultos, películas normales, entre otras. Se puede adelantar, retroceder, agrandar la pantalla. Simplemente tengan en cuenta que probablemente algunas páginas no les permitirán reproducir el contenido, por ende en esos casos deberán buscar páginas web alternativas. Ahora sí, hablando en cuanto a calidad de imagen, empezando primero por la uniformidad de los colores grises, es importante mencionar que este efecto de pantalla sucia en los dos televisores se puede notar, pero desde mi punto de vista es muy poco perceptible, o por lo menos lo es en comparación a otros televisores de esta marca y de otras marcas. Me parece que no hacen un trabajo tan terrible, quizás es levemente más notorio en el A8000, pero solamente es así perceptible cuando el fondo gris aparece. Porque ya cuando aparece en pantalla ese tipo de contenido, digamos que contenido normal, con muchísima más variedad de colores, el problema o el efecto de pantalla sucia es prácticamente imperceptible, por lo menos para el ojo y cerebro humanos. En cuanto a colores, si bien los dos tienen la misma tecnología ya mencionada, Dynamic Crystal Color, la diferencia que yo más he notado es que así lado a lado el AU9000 puede mostrar colores un poquito más fuertes o levemente más saturados, pero la diferencia no es tan brutal entre ambos televisores. Ya en cuanto a cantidad de brillo, en SDR el AU8000 tiene 302 nits y el AU9000 310 nits. En HDR el AU8000 de la izquierda 304 nits y el AU9000 de la derecha 318 nits. En cuanto a relación de contraste, el AU8000 tiene 3800:1 y el AU9000 de la derecha 3456:1. Tengan en cuenta que los dos tienen como tecnología de retroiluminación Edge, ninguno soporta ni Full Array ni tampoco Local Dimming o atenuación local. Y en cuanto a tecnologías de HDR o alto rango dinámico, los dos televisores soportan las mismas HDR10, HLG o Hybrid Lock Gamma y HDR10 Plus. Ningún televisor Samsung hasta la fecha soporta la tecnología Dolby Vision. Deben tener en cuenta además que la función de HDR solamente se puede activar de forma automática y solamente si el contenido que van a ver tiene HDR o alto rango dinámico. No hay forma manual de activar esta función. Hablando ya en cuanto a la uniformidad de los colores negros, recuerden que los dos televisores, hasta donde sé, en todos sus tamaños, incluyendo estos dos, tienen paneles VA, que además su retroiluminación es Edge, que ninguno soporta ni Local Dimming ni Full Array. Lo que tiene que ver con el clouding o la intensidad del clouding o nubosidad, en los dos se nota, pero a veces es un poquito más notoria en el AU9000 de la derecha, probablemente debido a que tiene una leve mayor cantidad de brillo, sobre todo en HDR o alto rango dinámico. Lo que tiene que ver con el clouding o el backlight bleeding o resplandores de luz en los bordes en los dos televisores, como ya mencioné, es notorio. Es más notorio cuando el contenido tiene HDR o alto rango dinámico, como es el caso de estos demos que les estoy mostrando. También sucede con videojuegos, más adelante en este mismo video lo van a ver. Son televisores muy decentes para disfrutar con este tipo de contenido, con escenas oscuras, en cuartos oscuros. Deben tener en cuenta que en televisores actuales que no tienen ni Full Array ni Local Dimming, siempre se va a notar algo de efecto clouding, algo de blooming o de backlight bleeding, resplandores de luz. Simplemente tengan en cuenta que en los televisores que tienen paneles VA, como es el caso de estos dos, el rendimiento va a ser muchísimo mejor en comparación a televisores que tengan paneles ADS o IPS. Aquí con esta escena estática pueden ver un poco mejor la diferencia de colores entre ambos televisores con cada uno de sus modos de imagen. Recuerden, los dos tienen la misma tecnología Dynamic Crystal Color y la principal diferencia, como ya he mencionado, es que el AU9000 de la derecha llega a mostrar colores un poquito, digamos que más fuertes o levemente más saturados. El manejo del movimiento en los dos televisores es muy bueno, teniendo en cuenta que son televisores de gama baja. Sí, son de gama baja, no son de gama alta como algunos creen. En todos sus modos de imagen, ambos televisores tienen esta funcionalidad que les voy a mostrar, que se llama ajustes de claridad de imagen. Usualmente viene en automático, en otros modos como el modo cine o el modo filmmaker viene en personal o en apagado.
Les invito a que jueguen entre comillas modificando estos parámetros cuando de pronto noten algún problema de vibración o de tartamudeo o de borrosidad, para que intenten solucionarlos. Como les digo, este parámetro genera muy buenos resultados en casi todo tipo de contenido, tanto a través de aplicaciones de streaming como conectando algo a alguna entrada. El principal punto negativo de estos televisores con paneles VA y de casi todos los televisores con paneles VA, aún algunos de gamas altas de esta y de otras marcas, es que sus ángulos de visión no son muy buenos. Como pueden notar, los colores lucen blanquecinos o muy blanquecinos cuando el ángulo de visión se amplía mucho. Por ende, son televisores recomendados para ver siempre de frente, o por lo menos no desde un ángulo de visión muy pronunciado. Recuerden que son televisores con menos problemas de clouding, de blooming y de backlight bleeding, pero sus ángulos de visión, como pueden notar, no son muy buenos. El manejo de los reflejos no me parece tan malo teniendo en cuenta que tienen paneles VA. Los resultados suelen ser mejores en los televisores que tienen paneles IPS o ADS, pero como ya he mencionado, en estos televisores me parece que son muy decentes. Son más recomendados para ver en habitaciones con mucha oscuridad, pero son por lo menos muy decentes para disfrutar en habitaciones que reciban mucha iluminación artificial. En cuanto al escalado de imagen, hasta donde he averiguado, los dos televisores tienen el mismo procesador Crystal 4K, así se llama, no he visto que lo nombren de otra forma. Con contenido 720p o HD, las partes pixeladas son muy leves, no son tan molestas, pero si el contenido tiene menor resolución, 480p o menos, sí que se van a notar más partes pixeladas y probablemente sea muy molesto para algunas personas. Ya cuando el contenido tiene 1080p o Full HD de resolución, el trabajo es muy bueno y prácticamente igual en ambos televisores. De hecho, los resultados hacen ver como si el contenido tuviera un poco más de resolución, pero no se van a mostrar en 4K, eso no va a pasar. Ya si el contenido tiene 1440p de resolución, si los resultados de escalado de imagen se asemejan mucho a un 4K nativo, y por supuesto ambos televisores pueden reproducir contenido en 4K nativo, tanto en SDR o rango dinámico estándar como en HDR o alto rango dinámico. Simplemente recuerden lo que siempre les digo, que para ver contenido en 4K a través de aplicaciones de streaming necesitan tener una muy buena velocidad de descarga de internet, o de lo contrario las aplicaciones como Apple TV, Disney Plus, Amazon Prime, Netflix, entre muchas otras, van a reducir de forma automática la resolución del contenido para poder mejorar su fluidez. Hablando ahora sí en cuanto al apartado gaming, empezando por los tiempos de input lag, el A8000 de la izquierda en 4K 60 Hz en SDR tiene 11,1 milisegundos y en HDR 10,9 milisegundos. No tengo una página que me provea los valores de input lag del A9000 ni un dispositivo para medirlos, pero yo diría que comparándolo lado a lado con este A8000 podría tener tiempos de input lag muy similares o prácticamente iguales. En la práctica la verdad es que no se siente nada mal, están muy bien, yo diría que son muy buenos aún para gamers que sean exigentes, teniendo en cuenta que se trata de pantallas relativamente grandes. Ya en cuanto a tecnologías gaming, la principal diferencia es que el A9000 de la derecha soporta tasa de refresco variable FreeSync, pero hasta donde sé no soporta G-Sync, mientras que el A8000 no soporta ni FreeSync ni tampoco G-Sync. Además, el A9000 de la derecha soporta de forma nativa los 120 Hz, aunque solo sea hasta 1080p o Full HD. El A8000 digamos que lo hace de una forma forzada, por así decirlo, y los dos en 4K su tasa de refresco máxima es de hasta 60 Hz. El tiempo de respuesta en el A8000, de acuerdo a rtings.com, el 100% del tiempo es de 15,3 milisegundos. Yo diría que el A9000 de la derecha podría tener un tiempo de respuesta muy similar o igual, quizá 15 o un máximo de 14 milisegundos. Tengan en cuenta que entre menor sea el tiempo de respuesta va a ser mejor, porque los píxeles van a poder cambiar más rápido de un color a otro y esto va a mejorar el manejo del movimiento y la fluidez. Este es el videojuego Destiny 2, que tiene 4K y además HDR o alto rango dinámico. Aquí les estoy mostrando cómo se ve en esta escena oscura. Debo enfatizar que ambos televisores con su modo juego activado tienen mejor rendimiento en este tipo de escenas con mucha oscuridad. Pareciera que la atenuación es mucho mejor porque el problema del clouding o nubosidad y los resplandores en los bordes o esquinas son menos notorios en comparación
a otros modos de imagen. Lo mismo se puede notar con este videojuego Resident Evil 7, que es en 4K y también tiene HDR, al igual que el Destiny 2. La verdad es que si bien en algunas partes sí que se puede notar un poco de resplandores en las esquinas, sobre todo en el AU9000, los resultados son muy tolerables desde mi punto de vista. Los dos son opciones muy decentes de bajo presupuesto o relativo bajo presupuesto o de gama baja o gama de entrada, para disfrutar en este tipo de contenido para una experiencia de horror un poco más inmersiva. Como muchos de ustedes ya saben, Samsung, tanto en su gama baja como en su gama media y gama alta, se ha caracterizado porque sus colores, o por lo menos algunos de ellos, como el verde, los amarillos, los azules y los rojos, se vean de una forma más intensa o más saturada en comparación a otras tecnologías de color. Aquí ya es cuestión de gustos. Hay a quienes les gusta mucho, hay a quienes no tanto, porque sí que se ven muy saturados, sobre todo aquí lo pueden notar, pero ya es cuestión de cada quien. Déjenme saber en la caja de comentarios qué opinan al respecto. Y en cuanto a tecnologías de sonido, bueno, al final van a poder escuchar y ver el rendimiento del sistema de sonido de ambos televisores, cuya potencia es de 20 watts. Los dos soportan las mismas tecnologías de sonido, canal de retorno de audio mejorado, Dolby Atmos y Dolby Digital, pero conectando algún dispositivo compatible con estas tecnologías al puerto HDMI que sea compatible con canal de retorno de audio mejorado. El rendimiento del sistema de sonido en cuanto a potencia, niveles de frecuencia, fidelidad, etcétera, es muy similar en ambos televisores. Pero como muchos ya saben, por ejemplo, el TU8000 del 2020 tiene mejor rendimiento en cuanto a sonido en comparación a este A8000 de la izquierda. De este 2021 lo mismo sucede con el A9000. Todo indica que ese decrecimiento en cuanto a rendimiento del sistema de sonido se deba porque su diseño es excesivamente delgado. En cuanto al calentamiento en pantalla, en los dos televisores es prácticamente igual. Lo que hay que enfatizar es que ambos televisores en la parte baja de sus pantallas generan temperaturas más altas en comparación al resto de la pantalla, llegando a los 40 grados Celsius, y en el A9000 llegando casi a los 42 grados Celsius. No se siente un calor terrible al acercarse a sus pantallas, pero si tocan esta parte baja sí que van a sentir un poco más de calor. Ya para terminar, me gustaría saber ustedes qué piensan en la caja de comentarios acerca de estos dos televisores. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den me gusta, que se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que adquieran alguna membresía del canal si les queda fácil, que además compartan este video en redes sociales, que activen la campanita de notificaciones. Con todo esto me ayudarán a seguir creciendo mi canal. No siendo más, nos vemos en la próxima y les invito para que puedan juzgar por ustedes mismos el rendimiento del sistema de sonido de ambos televisores. The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the color, the sacred union of our every thought and emotion.
swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the Kama, the sacred union of our every thought and emotion.